El relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, Frank LaRue, manifestó la semana pasada su preocupación por la ley de comunicación que tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa y la libertad de expresión, pues constituyen violaciones al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados internacionales jurídicamente vinculantes para el Estado soberano del Ecuador. Está con nosotros José Ayala Lazo, ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y miembro del Foro Ciudadano Cauce Democrático. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Antes de entrar al tema de la ley de comunicación, tenemos una noticia que podría ser conexa. La posible decisión del gobierno nacional de dar asilo político al agente de la CIA, al ex agente de la CIA, Edward Snowden, requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por robo y publicación de información clasificada como secreta. ¿Qué importancia tiene para los intereses del pueblo ecuatoriano dar asilo político a un ex agente de la CIA requerido por la justicia de Estados Unidos? Parece, Alfredo, que es una de las ironías de la historia que el día en que va a entrar en vigencia una ley adoptada por la Asamblea Ecuatoriana, inicialmente sugerida por el presidente Correa, que limita la libertad de expresión, la condiciona, la sujeta a decisiones adoptadas por instituciones creadas artificialmente para el efecto de controlar la información, instituciones que van a ser dirigidas por personas sugeridas por el presidente de la República, simultáneamente se declare que el Ecuador está considerando una solicitud de asilo para alguien que la pide basado en la necesidad de proteger la libertad de información. Esto, repito, parece irónico. En todo caso, por lo menos hasta el momento, formalmente el Ecuador ha dicho que estudiará la solicitud presentada por el señor Snowden y no ha dicho que va a concederla. Ha dicho que la estudiará con reflexión, que va a meditar al respecto. Ojalá piense, sobre todo el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, el señor Patiño, el señor Correa, piensen en los intereses ecuatorianos, en la necesidad de proteger, defender los intereses del pueblo ecuatoriano y en las consecuencias posibles que una actitud cualquiera, que esta fuese la que decida tomar el gobierno, va a tener para el Ecuador y para el pueblo ecuatoriano. Sobre tales consideraciones, si se defiende el interés nacional en primerísimo lugar y siempre, entonces contará el gobierno del Ecuador con la opinión favorable del país, del pueblo. De lo contrario, habrá voces que tendrán que levantarse criticando las actitudes del gobierno. Cuando se suscitó el caso judicial contra el diario El Universo, hubo una reacción mundial contra lo que se consideró un abuso de poder. La imagen internacional del Ecuador quedó maltrecha. Y pocos meses después el gobierno concedió asilo político al pirata informático Julian Assange por considerarlo un emblema de la libertad de expresión, cuando internamente en el Ecuador se acosa a este derecho humano fundamental. Y ahora son Assange y Wikileaks quienes públicamente pidieron protección para Snowden por revelar un espionaje, esto es interesante, que viola derechos humanos garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Y esto también ha causado un revuelo en Estados Unidos, se acusa también al gobierno de esta violación. Pero el gobierno de Washington señala que lo hace para luchar contra el terrorismo. Ahora, con estos antecedentes, ¿se podría considerar este asilo como una movida política del gobierno para distraer a la opinión pública nacional e internacional de un tema de fondo para la democracia ecuatoriana, como es la ley de comunicación? Podría ser así, y en todo caso, aun cuando esa no fuese la intención del gobierno, las consecuencias van a ir por ese camino. Mire usted, hay una reacción internacional que ya se ha producido con respecto a la ley recientemente aprobada. Hay declaraciones del relator especial de la libertad de información de Naciones Unidas, declaraciones de la Relatoría Especial sobre Libertad de Información de la Organización de Estados Americanos, declaraciones de las más importantes y prestigiosas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Y a todo esto, ¿qué responde el Ecuador? Manifiesta que todas estas personas que coinciden en demandar reflexión y prudencia a este respecto no conocen la realidad ecuatoriana, que el país es un defensor, el gobierno es un defensor acérrimo de la libertad de información y de todos los derechos, y que en consecuencia se les invita a que vengan a conocer la realidad y a aplaudir la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional. Esa es una actitud no solo
irresponsable, sino rayana en el cinismo, porque francamente la ley tal como está concebida es una ley que viola la libertad fundamental que establecida en pactos internacionales de los que el Ecuador forma parte, aquellos que usted ha mencionado, y otros más. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Carta Democrática Interamericana, tenemos una serie de documentos que en definitiva dan prelación y primordial prelación a los derechos del ser humano. Defenderlos, protegerlos, garantizarlos es la obligación fundamental del Estado ecuatoriano, reza la Constitución vigente desde el año 2008. Y sin embargo, condicionándolos de la manera en que la ley aprobada recientemente los condiciona, el gobierno se proclama defensor de la libertad de información. Yo le sugeriría prestar atención a la crítica internacional, reflexionar al respecto, no aceptar de facto y prima facie que está equivocada, que es una crítica equivocada, no sugerir que van por el mal camino y que no conocen una realidad internacional o nacional. Son personas e instituciones serias y bien informadas cuyo prestigio no es de ahora sino de años, y en consecuencia pensar a ese respecto y pensar también en las consecuencias de todo carácter, inclusive político, de las que podría tener la concesión del asilo al señor Snowden, es la obligación primordial del gobierno de Ecuador frente a los intereses del pueblo ecuatoriano. Ahora, Assange es requerido judicialmente por el gobierno sueco, por el gobierno británico. Este caso es distinto. ¿En qué situación pueden quedar las relaciones de Ecuador con Estados Unidos cuando Snowden es requerido judicialmente por el gobierno de Washington? O lo que se busca sería una pugna con Estados Unidos para indirectamente deslegitimar a los sistemas de derechos humanos de la OEA y de Naciones Unidas, que precisamente han expresado ya su preocupación puntual sobre la constitucionalidad o la compatibilidad de la ley de comunicación con los tratados internacionales de derechos humanos. Los complejos ideológicos que animan al gobierno podrían llevarle precisamente en este sentido. Yo simplemente diría que los Estados Unidos han dado tanta importancia al caso Snowden que han manifestado públicamente un llamado a los gobiernos de China, de Hong Kong y de Rusia para que no confieran facilidades para que el señor Snowden quede por fuera de la aplicación de la justicia norteamericana. Al mismo tiempo han anunciado que han tomado contactos con otros países del mundo occidental en donde el señor Snowden podría solicitar protección. Ciertamente se refieren, probablemente, digo yo, a Cuba, Venezuela y Ecuador. Yo me pregunto, si es que el gobierno norteamericano ha manifestado esa actitud frente a potencias mundiales como China y Rusia, si estas potencias mundiales, a pesar de mantener una línea política conocida, que no es la de Washington, han resuelto no inmiscuirse en el asunto y dejar que el señor Snowden vaya a otras regiones, pero no entrar en la protección que le sugiere los abogados del señor Snowden en esos países, yo me pregunto, y si además no solo el Ejecutivo norteamericano, sino su Congreso ha reaccionado de manera tan firme y dura frente a la posibilidad de que Snowden quede fuera de la aplicación de la ley norteamericana, ¿cuáles podrán ser las consecuencias políticas para aquel país que resuelva protegerle a Snowden, que está acusado de haber hurtado propiedad de otro, de haber usado esa propiedad en contra de los intereses de la seguridad norteamericana y alguna otra acusación por la que podría ser condenado a 30 años de encarcelamiento? Añadiría yo simplemente que en esta materia ciertamente hay que criticar los abusos que las democracias cometen para defender la democracia mediante métodos antidemocráticos. Es lo que ha hecho los Estados Unidos al utilizar este sistema de espionaje en la vida privada de personas y de instituciones. Eso hay que criticar con firmeza y siempre, pero hay que pensar también en que hay que ser consecuente con esas críticas en la conducta propia y luego, repito, pensar en los intereses fundamentales y permanentes del pueblo ecuatoriano antes de decidir. Precisamente ese es el tema. Este es un tema de Estados Unidos donde se está debatiendo, donde hay en efecto una violación a los derechos humanos y donde se lo requiere a la justicia porque era un agente que cumplía estas labores de espionaje. Ahora vamos al tema nuestro, a la violación o eventual de los derechos humanos en el Ecuador, al tema de la ley de
de comunicación. El presidente de la República y el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional han tratado de minimizar los efectos que puede tener para el Estado del Ecuador la preocupación expresada por el relator especial de Naciones Unidas, Frank LaRue. Veamos lo que dijeron el presidente de la República y el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y al relator de la ONU, que no lo conozco, pero supongo que una persona bien intencionada, que tal vez tiene mala información, que nos pidió que regrese la ley a la Asamblea para que sea adecuadamente debatida. Sabrá que esta es la ley más debatida de la historia del Ecuador. Lo invitamos muy cordialmente a que venga al Ecuador, que conozca la ley, una ley extraordinaria, en perfecta armonía con la Constitución, con tratados internacionales, con la voluntad de nuestro pueblo. O sea, no estamos sometiendo a plebiscito internacional nuestras leyes. El único que puede pronunciarse sobre eso es el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos y organizaciones que forman parte de nuestra patria. Parece fuera de lugar, es de que alguien se erija, ¿no es cierto?, en vigilante de las decisiones que soberanamente esta Asamblea ha tomado. Usted ejerció el cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos de 1994 a 1997 y conoce las competencias de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, creada por resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 5 de marzo del 93. ¿Qué opina sobre lo dicho por el presidente Correa y el asambleísta Bustamante, que incluso justamente habla de una situación que sería similar de la soberanía de un país y de la posibilidad de juzgamiento? ¿Qué ocurre cuando esto viene de parte de funcionarios investidos de autoridad por los tratados internacionales? Ese gran presidente que fue Roldós, Jaime Roldós, obtuvo que en el año 81 fuese aprobada la Carta de Conducta de Riobamba por los países andinos y que se sumaran a esa Carta de Conducta algunos países centroamericanos y España, entre otros. Esa Carta de Conducta tiene un principio fundamental que dice que la acción de los Estados en materia de derechos humanos no debe ser comprendida como una intervención indebida en asuntos internos de un Estado. Posteriormente, en el año 93, la Convención Cumbre sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas recogió este principio y señaló que si un grupo de Estados o la comunidad internacional ejerce una acción concertada sobre temas de derechos humanos, está cumpliendo una obligación y no infringiendo un derecho que sería el de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Y manifestó además que estos temas son de interés universal. En consecuencia, es una lástima escuchar ahora como estos principios que son considerados por la doctrina y por los países civilizados como supranacionales, es decir, lo relativo a los derechos humanos está inclusive sobre la Constitución de los Estados, y eso lo reconocen nuestros tratadistas y nuestros políticos cuando analizan con sinceridad y objetivamente el caso. Da pena, digo, que mientras esa es una realidad, los dirigentes de nuestro país se expresen manifestando que el Ecuador es un Estado soberano que no puede estar sujeto a fiscalización internacional. ¿Para qué creamos entonces los organismos fiscalizadores y protectores de los derechos humanos? ¿Para qué buscamos ser miembros de las comisiones internacionales de los derechos humanos? ¿Para qué suscribimos la Carta de las Naciones Unidas que consagra esos principios? Si es que al hacerlo estamos obviamente soberanamente decidiendo que nuestra soberanía no es ilimitada. Nuestra soberanía está limitada sobre todo por el derecho humano fundamental que está por encima de todo, y luego por los compromisos internacionales que libremente asumimos en lo nacional y en el mundo. Es una lástima que razonamientos tan simplistas sean defendidos por personas que nos representan en los más altos niveles de la conducción política del país.